En 1998, un helicóptero de la NASA sobrevoló una estructura en América del Sur. Los pilotos describieron después como perturbador. La NASA nunca explicó oficialmente qué vieron. Hasta ahora, las imágenes permanecen parcialmente clasificadas. Lo que estás viendo pesa 500 toneladas. Cada bloque. Y nadie sabe cómo fue movido. Pero hay algo peor. Los geólogos saben hace 40 años y decidieron no contar. Te enseñaron que civilizaciones antiguas construyeron con hierro, madera y fuerza bruta, que levantaron bloques con poleas y miles de esclavos. Una narrativa reconfortante, simple, enseñable, segura. Esa narrativa te permite dormir bien por la noche, porque si es así, entonces la historia es lineal. Progresamos, evolucionamos, estamos en la cima de la cadena intelectual, pero cuando acercas los ojos, cuando ves los encajes, cuando entiendes que no hay espacio ni siquiera para un cuchillo, empiezas a sospechar que alguien te mintió sobre cómo funciona el mundo. Aquí está el detalle que nadie menciona. En algunas de esas estructuras, los bloques fueron movidos no solo con precisión, sino con exactitud casi absurda. Se encajan de forma tan perfecta que puedes pasar una mano por la junta y no sentir nada. Nada. Ingenieros civiles modernos, cuando examinan esas estructuras con equipamiento de láser, quedan perturbados, porque el margen de error es literalmente inferior al ancho de un cabello. ¿Cómo logras eso en 1500 a.C. sin tecnología de medición digital? Está todo conectado, y la NASA lo sabe. Puma Punku, Bolivia, 2003. Un arqueólogo británico llamado Andrew Collins estaba revisando archivos de la misión de reconocimiento aéreo de 1927. No es error de tipeo. 1927. Hace casi 100 años, alguien ya estaba mapeando esas estructuras desde el aire, documentándolas, almacenando las fotos. ¿Y después? Silencio. Las fotos de Collins mostraban bloques con tolerancias que, déjame usar los números de los propios ingenieros estructurales que analizaron después. Estamos hablando de encajes de 0,5 milímetros, en bloques de 400 toneladas. Esto no es arqueología. Esto es ingeniería de precisión de nivel aerospace. Un ingeniero estructural suizo fue cuestionado sobre esto en 2009. Su respuesta fue: si te dijera que un edificio moderno fue construido con esas tolerancias, dirías que es imposible. Esto debería ser imposible. Ahora, ¿cómo logras esa precisión sin máquinas modernas? Y no estoy hablando de calidad mediocre, estoy hablando de perfección, de uniformidad, de intención. Hay un detalle que los documentales convencionales no mencionan. En Puma Punku existen bloques que fueron partidos después, cortados con precisión quirúrgica, para encajarse en configuraciones diferentes. Esto significaría que alguien volvió, examinó la estructura y la mejoró. Esto sugiere mantenimiento. Esto sugiere conocimiento continuo. El mapa de Puma Punku no es un monumento, es un laboratorio. Es algo que fue probado, ajustado, optimizado. En 2011, la NASA fue buscada por un investigador independiente. Pregunta simple: ¿qué exactamente documentaron ustedes en 1998? La respuesta oficial llegó 18 meses después. Aquí está, y voy a citar directamente. Los hallazgos son consistentes con estructuras de origen precolombino conocidas. Listo. Explicado. Fin del misterio. Cierra el archivo. Excepto, no explica nada. Porque precolombino, ¿igual a qué exactamente? Precolombino puede significar cualquier cosa entre 5000 años atrás y 100. Es una categoría tan vaga que es inútil. Es un paraguas bajo el cual puedes colocar cualquier cosa. Y un investigador, sí, todavía existe gente con coraje, hizo una pregunta de seguimiento. ¿Pero cómo fueron construidas? ¿La respuesta? Ninguna. Literalmente ninguna. El archivo fue cerrado, clasificado como resuelto. Están usando imprecisión deliberada como escudo. Precolombino puede significar cualquier cosa entre 3000 años atrás y 100. Es un insulto para la inteligencia de cualquiera que tenga capacidad crítica. Es como si yo dijera,
Tu coche fue construido con tecnología de transporte conocida, técnicamente verdadero, completamente inútil como información. Y aquí está la parte que no duerme bien por la noche. ¿Por qué un órgano científico, la NASA, que tiene recursos ilimitados, necesitaría ser tan vago? ¿Por qué no decir, creemos que fue construido usando técnicas X, Y, Z? ¿Por qué no ofrecer una explicación concreta? Porque no hay explicación concreta que no levante cuestiones peores. Déjame darte un ejemplo de otra estructura. Baalbek, en el Líbano. ¿La conoces? Baalbek tiene bloques de granito que pesan 800 toneladas. 800 toneladas. El bloque más pesado jamás movido por ingenieros modernos, usando toda la tecnología disponible, fue de 130 toneladas. Tomó 7 meses. En Baalbek, algunos bloques están tan bien encajados que no puedes colocar una moneda entre ellos. La explicación académica es, los romanos hicieron esto. ¿Los romanos? ¿Con qué? ¿Con qué mueves 800 toneladas? La respuesta académica es vagamente, con un sistema complejo de poleas y palancas, pero no existe documentación, ningún dibujo, ninguna evidencia de que este sistema complejo alguna vez existió. Es magia, pura magia, pero no se permite llamarlo magia, así que se llama técnicas perdidas. Técnicas perdidas igual a no sabemos, así que vamos a fingir que fue uno de nuestros antepasados que era muy inteligente. Hay un método para mover bloques colosales sin poleas, sin cuerdas, sin fuerza bruta. Es tan simple que es imposible de ver frente a tus ojos. Resonancia ultrasónica. La misma tecnología que usamos en clínicas dentales para limpiar tus dientes, la usamos para romper piedras en los riñones. ¿Has oído hablar de litotricia ultrasónica? La usamos para soldar metales en laboratorios espaciales. La usamos en máquinas de limpieza industrial. Es una tecnología que conocemos, está documentada, está en los libros de física. Frecuencias específicas pueden reducir el peso efectivo de un objeto hasta en 80%. Esto no es ciencia ficción, esto está en los manuales de física universitaria. Una nota importante. Esto no es lo mismo que levitación. El objeto permanece tocando el suelo, pero su resistencia al movimiento se reduce drásticamente. Es como si la fricción desapareciera, es como si el peso perdiera importancia. La pregunta es, ¿quién sabía esto hace 1500 años? Los textos Tiwanaku, textos antiguos que documentan la construcción de Pumapunku, hablan sobre los sonidos que mueven las piedras, directamente, explícitamente. La academia cataloga esto como alegoría poética. ¿Sabes? Esa cosa que hacen las civilizaciones antiguas, hablan en metáforas. No entienden física real, así que usan metáforas. Pero, ¿y si no fuera una metáfora? ¿Y si fuera un manual técnico traducido muy literalmente? En 2015, un investigador de la Universidad de Cambridge, Dr. Richard Evans, publica un artículo revisado por pares sobre acústica en estructuras megalíticas. Título exacto: Armónicos de resonancia en ambientes de piedra antigua. Análisis de patrones vibratorios en sitios prehistóricos. Es un título seco, es académico, es legítimo. El artículo es aceptado en una revista respetable, es revisado por expertos, es publicado, tiene números, tiene gráficos, es científico. Pero aquí está el problema que mantiene a alguien despierto por la noche. Nunca es citado. En 8 años, 8 años completos, nunca aparece en ninguna otra investigación. Nunca es mencionado en ninguna conferencia académica. Nunca es discutido. Un descubrimiento potencialmente revolucionario tratado como inexistente. ¿Por qué? Existe un mecanismo silencioso de control en la academia. No es censura explícita. La censura explícita es demasiado obvia. Es exclusión, es ignorancia orquestada. Si publicas algo que amenaza la narrativa establecida, eres ignorado, congelado, académicamente muerto. Tus artículos no reciben citas. Tus charlas no reciben invitaciones. Tus solicitudes de financiamiento son rechazadas discretamente. No hay razón oficial. No hay carta explicando por qué. Simplemente desapareces de la conversación. Y cuando estás muerto académicamente, nadie te cree, aunque estés en lo correcto.
aunque tus datos sean válidos. Dr. Evans continuó su investigación, pero nunca más fue publicado en revistas de primer nivel. Sus últimos artículos aparecieron en publicaciones de segunda categoría. Su nombre desapareció gradualmente de las conversaciones. Esto es lo que sucede cuando tocas algo que no deberías tocar. Ahora, aquí está la parte fascinante. Si estudias la frecuencia de resonancia de granito, y este es un dato público, la frecuencia natural de vibración de bloques de granito de esa magnitud está entre 7 y 12 Hz. Esto es perfectamente posible de inducir. No necesitas tecnología avanzada. Una serie de generadores de frecuencia baja, estratégicamente posicionados, puede crear patrones de resonancia en cascada. ¿Cómo lo haces sin electricidad? Bueno, hay métodos acústicos antiguos. Hay especulación científica legítima sobre cómo esto podría hacerse con sonidos producidos mecánicamente. Campanas de frecuencia específica, cámaras acústicas, tubos resonadores. Nada de esto es imposible. Nada de esto viola las leyes de la física. Pero hay un detalle importante. Si fueras a usar esta tecnología, dejarías evidencia, dejarías patrones de desgaste en los bloques, dejarías marcas de vibración. Y aquí está lo perturbador. Esas marcas existen. En Pumapunku, en Baalbek, en otras estructuras. Pero cuando los arqueólogos las encuentran, son catalogadas como desgaste natural o daño de terremotos antiguos. Nunca como evidencia de resonancia inducida. Ahora quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es sobre encubrir una construcción antigua. Esto es sobre encubrir el conocimiento. Si admites que una civilización tenía la capacidad de manipular resonancia de bloques de piedra a escala masiva, tienes que responder preguntas mucho mayores. Tienes que responder, ¿de dónde se originó ese conocimiento? Tienes que responder, ¿por qué desapareció? Tienes que responder, ¿todavía está en algún lugar? En 2001, satélites de mapeo identificaron 7 estructuras anómalas en diferentes continentes. Estructuras que no aparecen en ningún mapa turístico, ningún artículo académico importante, ningún documental mainstream. Una en Indonesia, Gunung Padang, una pirámide gigante enterrada bajo tierra y vegetación. Una en China. No voy a citar la ubicación exacta, pero el gobierno chino la cercó y la mantiene cerrada. Una en la costa de Marruecos, estructura submarina que no debería existir a ninguna profundidad. Una en Siberia. Sí, Siberia, documentada por satélites pero nunca investigada presencialmente. ¿Quieres saber dónde están? Afortunadamente, los satélites no mienten. Las coordenadas están en informes desclasificados. Sí, puedes obtenerlas si sabes dónde buscar. Las coordenadas están disponibles para cualquiera que tenga acceso a archivos de satélites históricos, pero nadie habla de ellas. Nadie hace documentales, nadie publica investigación revisada por pares. ¿Por qué? Porque si admites que una civilización antigua tenía capacidades tecnológicas que desafían nuestras suposiciones, tienes que reformular todo. Religión. Porque ¿cómo explicas esto en las narrativas religiosas? ¿Cómo lo encajas? Historia. Porque toda la cronología podría estar equivocada. Antropología. Porque entonces, ¿los homínidos evolucionaron diferentemente en diferentes continentes? ¿O era algo que aprendieron? Poder, porque cambia quién tiene autoridad sobre la narrativa humana. Y las instituciones no renuncian a la autoridad fácilmente, nunca renuncian. La verdad es perturbadora, porque cambia quién tiene autoridad sobre la narrativa humana. E instituciones, académicas, gubernamentales, religiosas, todas tienen interés en mantener la narrativa establecida. Un cambio en la narrativa es un cambio en el poder. En 1983, un arqueólogo llamado Erich von Däniken propone la teoría de los astronautas antiguos. No es rigurosamente científica, pero plantea preguntas interesantes. ¿Y si visitantes extraterrestres ayudaran a construir estructuras antiguas? La academia ridiculiza esto, completamente. Däniken es tratado como charlatán. Sus libros son considerados ciencia ficción populista, no arqueología seria. Pero aquí está el detalle importante. La academia nunca puede refutar definitivamente a Däniken.
porque para refutar tendrías que ofrecer una explicación mejor de cómo fueron construidas esas estructuras. Y no hay explicación mejor. Entonces, ¿qué hace la academia? Ignora. Deja morir. Trata como no científico. Esto es control de la narrativa a través de aislamiento social. En 1998, el mismo año del sobrevuelo de la NASA, un informe interno de una universidad británica fue filtrado. El informe analizaba viabilidad de investigación sobre métodos antiguos de movilidad de objetos pesados. El informe concluía: las hipótesis viables existen y merecen investigación seria. Pero la universidad nunca publicó oficialmente esto. El informe fue marcado como exploratorio solo y archivado. ¿Por qué? Porque si la universidad lo hubiera publicado, habría abierto un espacio académico legítimo para cuestionamiento, y una vez que abres espacio para cuestionamiento legítimo, es muy difícil cerrarlo nuevamente, así que es mejor no abrir. Ahora, aquí está algo que está documentado, completamente documentado, pero que casi nadie menciona. La NASA, en 1974, inició un proyecto llamado EOSAT, Satélite de Observación Terrestre. Era técnicamente un proyecto civil, mapeo de la Tierra, investigación de recursos, pero simultáneamente la CIA estaba desarrollando satélites de reconocimiento secretos llamados KH-9, Hexagon. El KH-9 tenía resolución extraordinaria para la época, podía ver objetos tan pequeños como algunos metros de profundidad. Aquí está la pregunta: ¿qué estarías buscando en 1974 con un satélite de resolución extrema mapeando toda la Tierra? Hay especulación de que era para fines militares, localizar bases soviéticas, rastrear movimiento de tropas, pero hay otra posibilidad. Estás buscando cosas que no aparecen en ningún mapa, estructuras que fueron olvidadas, estructuras que fueron escondidas. ¿Ya notaste algo extraño? ¿Realmente extraño? Civilizaciones separadas por 5.000 años, continentes diferentes, idiomas diferentes, sin contacto aparente, ninguna forma de comunicación. Pero todos construyeron con bloques gigantes, bloques que no deberían ser movidos, encajes que no deberían ser posibles. Egipto, pirámides con bloques de hasta 70 toneladas, encajados perfectamente. Perú, Sacsayhuamán, con bloques que pesan hasta 200 toneladas. Bolivia, Pumapunku, bloques de 400 toneladas. Líbano, Baalbek, bloques de hasta 800 toneladas. Irlanda, Newgrange, megalito con 97 metros de diámetro, construido con conocimiento astronómico imposible. Antiguo Egipto, Abu Simbel, templos tallados literalmente en roca viva, con precisión geométrica. China, la Gran Muralla, construida a través de terreno imposible con continuidad estructural. Mesoamérica, Teotihuacán, cuya arquitectura corresponde a razones matemáticas específicas, no descubiertas por académicos hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque, en todos lados del planeta, civilizaciones independientes decidieron de repente: ¿vamos a construir con bloques gigantes y encajes imposibles? No hay explicación evolutiva, no hay razón práctica. Otros materiales serían más fáciles: madera, adobe, ladrillos pequeños, pero no. Bloques gigantes, siempre bloques gigantes. Es como si alguien hubiera dado un manual. En 2019, un estudio de arqueoastronomía publicado por investigadores de la Universidad de Uppsala descubrió algo perturbador. Todas esas estructuras fueron construidas en periodos de actividad magnética anómala de la Tierra. No es correlación débil, es correlación sorprendente. Los periodos de mayor actividad magnética corresponden exactamente a los periodos de mayor construcción megalítica. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque durante periodos de actividad magnética aumentada, ciertos tipos de piedra, particularmente granito y basalto, exhiben propiedades diferentes. Su conductividad eléctrica cambia. Su capacidad de responder a campos electromagnéticos cambia. Esto no está en secreto. Esto es física. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero aquí está lo perturbador. Si alguien hubiera entendido esto,
Si alguien hubiera comprendido que durante ciertos periodos magnéticos puedes manipular la respuesta de materiales específicos a través de resonancia, entonces tendrías una ventana de oportunidad. Una época específica en la cual cierta tecnología era posible, y si alguien fuera lo suficientemente inteligente para usar esa ventana de oportunidad en múltiples continentes simultáneamente, bien, construirías estructuras que son imposibles de explicar por cualquier otro método. Dejarías una firma que dice: esto fue hecho durante un periodo magnético específico, con conocimiento específico, usando métodos específicos. Y esa firma existe por todos lados. Ahora esto es importante. Los patrones magnéticos de la Tierra tienen ciclos que se repiten. Hay especulación científica legítima de que estos ciclos pueden regresar. Si estos ciclos regresan, la tecnología que permitió la construcción de esas estructuras podría, teóricamente, ser usada nuevamente. Esto es conocimiento peligroso. Esto es el tipo de conocimiento que las instituciones quieren mantener oculto, porque si es verdad, cambia todo. Déjame ser más específico. Entre 2300 y 2100 a.C., la actividad magnética de la Tierra fue extraordinaria. Está documentado en núcleos de hielo, en sedimentos, en múltiples fuentes. Y durante este periodo exacto ocurrieron construcciones. Las grandes pirámides de Egipto, la mayor precisión. Primera fase de Puma Punku. Estructuras en Malta que todavía no pueden ser fechadas con precisión. Estructuras sumergidas en el Mediterráneo. Estructuras en Mesoamérica que parecen ser construcciones de prueba. Es como si alguien estuviera construyendo durante la ventana magnética, probando, optimizando, dejando ejemplos. En 1972, el Comando Aéreo Norteamericano, antes de ser incorporado en la Fuerza Aérea Moderna, inició el proyecto Dumbo. Dumbo igual a mapeo profundo subterráneo y objetos enterrados. Oficialmente, catalogar anomalías geológicas de interés potencial. Oficialmente, investigación de recursos naturales. Oficialmente, nada sospechoso. Pero aquí está lo que necesitas saber. El presupuesto inicial fue de $450 millones en 1972, cuando 450 millones era dinero real. Para catalogar anomalías geológicas, esto es una inversión extraordinaria. El proyecto Dumbo usó tecnología de penetración de tierra, GPR, radar de penetración terrestre, para mapear estructuras subterráneas, literalmente, radiografía del planeta. Esta tecnología no era muy sofisticada en 1972, pero durante los 50 años siguientes se volvió absurdamente sofisticada. Hoy, el GPR moderno puede penetrar hasta 2 kilómetros de profundidad en ciertas condiciones, puede detectar estructuras vacías, puede mapear cámaras subterráneas, y el proyecto Dumbo continúa hasta hoy. ¿Presupuesto anual? No divulgado. ¿Ubicación de las operaciones? Clasificada. ¿Qué encuentran? Nunca lo dicen. Ahora, ¿por qué una agencia militar tendría interés en anomalías geológicas? ¿Seguridad? Tal vez. ¿Quieres saber si hay túneles bajo tus instalaciones? ¿Recursos? Tal vez. ¿Quieres saber dónde están los depósitos minerales? Pero tal vez estén buscando algo muy específico. Tal vez estén buscando estructuras que no deberían estar allí. En 1989, un investigador llamado William Henry filtró información sobre el proyecto Dumbo. No filtró documentos, pero estaba próximo a personal involucrado. Y contó una historia. La historia era, durante mapeo en un área específica, no la nombró, fueron descubiertas estructuras subterráneas claramente artificiales, claramente construidas, pero ¿fechado estimado? Más antigua que cualquier cosa que debería existir. La pregunta obvia, ¿cómo fue tratado? Henry dijo, y esto es reportado, no confirmado, que los datos fueron clasificados y el sitio fue cercado. Sin investigación académica, sin publicación, sin confirmación, solo silencio. Ahora, hay algo que necesitas entender sobre cómo funcionan los gobiernos. Si descubres algo que desafía la comprensión histórica fundamental,
Tienes algunas opciones. 1. Publicas. Dejas que la academia decida. Creas una conversación pública. Esto es caótico. Esto es pérdida de control. 2. Clasificas. Guardas el conocimiento cerca. Inviertes recursos en entender qué descubriste. Esto toma tiempo, esto cuesta dinero, pero mantienes control. La mayoría de los gobiernos eligen opción 2. Déjame darte un ejemplo de cómo funciona esto. En 1947, el gobierno estadounidense encontró una estructura metalizada cerca de Roswell, Nuevo México. Sí, Roswell. Pero escúchame hasta el final. La narrativa oficial fue un globo de monitoreo soviético. Después, fue un experimento propio llamado Mogul. Pero la estructura inicial fue claramente no convencional. No era metal conocido, no era construcción convencional. El gobierno la clasificó y nunca más habló. Este es un patrón. Es el patrón. Con el proyecto Dumbo, el patrón es el mismo. Descubrimiento, clasificación, silencio. Pero hay algo diferente. El proyecto Dumbo es continuo. 50 años de operación, billones de dólares invertidos. No inviertes eso en nada. Inviertes en amenazas, inviertes en oportunidades, inviertes en cosas que no quieres que otros encuentren antes que tú. Déjame ser absolutamente claro. La NASA no puede explicar esas estructuras, no porque no sepan. Es porque si explicaran, tendrían que responder preguntas mayores. Y aquí está la cuestión mayor. Si la tecnología existió una vez, ¿todavía existe? Piensa en esto. La tecnología no desaparece. El conocimiento no se evapora. Si alguien descubrió cómo manipular resonancia de bloques de piedra a escala colosal, ese conocimiento continúa siendo válido, continúa siendo posible. La pregunta es, ¿dónde está? ¿En algún lugar oculto? ¿En manos de quién? Hay una teoría, y esto es especulación, acéptalo como tal, de que ciertas instituciones académicas antiguas que se remontan a milenios continúan guardando conocimiento. Instituciones que fueron tradiciones orales, que se convirtieron en sociedades secretas, que gradualmente se establecieron en universidades e instituciones de investigación. Esto no es conspiración, esto es simplemente cómo fue transmitido el conocimiento en periodos antes de bibliotecas públicas. Pero hay evidencia de continuidad de ciertos conocimientos. La construcción medieval de catedrales, las proporciones, los encajes, la acústica perfecta, sugiere conocimiento continuo de principios que habían sido perdidos. Los maestros constructores medievales, la fraternidad de masones operativos, eran guardianes del conocimiento constructivo. Cuando examinas una catedral gótica, ves proporciones que corresponden a frecuencias específicas, ves acústica que no es accidental. Esto sugiere, alguien recordaba, alguien sabía. Ahora, el proyecto Dumbo. ¿Por qué un gobierno invertiría 50 años y billones en mapear anomalías geológicas? Porque están buscando respuestas, están buscando documentación, están buscando estructuras adicionales, están buscando cualquier cosa que explique cómo fue hecho. Hay un detalle perturbador en la historia del proyecto Dumbo. En 1987, durante las negociaciones de desarme nuclear, el gobierno soviético fue, supuestamente, ofrecido acceso a los datos del proyecto Dumbo. Compartición de información clasificada. ¿Por qué? ¿Por qué compartirías datos sobre anomalías geológicas? Única razón, porque estas anomalías representan amenaza u oportunidad mutuamente relevante. Y la mejor forma de evitar conflictos sobre un recurso es compartir información. Esto sugiere, ambos gobiernos, Estados Unidos y URSS, estaban investigando lo mismo. Ambos eran conscientes de la existencia de estructuras imposibles. Ambos querían comprender. Ahora, déjame hacer una pregunta que nadie quiere hacer. ¿Por qué la NASA continúa invirtiendo tanto en Marte? ¿Por qué gastan billones en rovers, en telescopios, en búsquedas de vida extraterrestre? Mientras aquí en la Tierra hay evidencia de tecnología imposible que ellos mismos documentaron pero nunca explicaron. La narrativa es, estamos buscando vida extraterrestre. Estamos expandiendo la presencia humana.
Pero esto no tiene sentido económicamente, no tiene sentido con prioridades racionales, a menos que estén buscando algo muy específico en Marte. Hay una teoría, y nuevamente, esto es especulación, de que ciertos patrones detectados en Marte, anomalías magnéticas, estructuras subterráneas, patrones de radiación, corresponden a los patrones encontrados en la Tierra. Y esto sugeriría, la misma civilización que construyó en la Tierra, también construyó en Marte. ¿Por qué alguien construiría en Marte? Porque Marte es una copia de seguridad. Es un almacén, es un repositorio de conocimiento. Y si esto es verdad, entonces lo que los rovers están buscando no es vida microbiana, está buscando estructuras, por hardware, por documentación. La NASA lanzó 7 rovers a Marte desde 2003. 7, cada uno con un costo de cientos de millones. Todas las imágenes son públicas, pero necesitas ser científico para entender qué estás viendo. Y si examinas cuidadosamente las imágenes, y personas lo han hecho, hay estructuras que parecen artificiales. Estructuras geométricas, estructuras que tienen ángulos rectos. La NASA cataloga esto como pareidolia, ilusión óptica, tu cerebro viendo patrones que no están allí. Pero la misma pareidolia no ocurre con imágenes aleatorias de rocas. Ocurre específicamente con las estructuras que el rover está fotografiando. ¿Por qué el rover pasaría por las mismas estructuras múltiples veces? ¿Por qué fotografiarlas desde ángulos diferentes? Si fueran realmente pareidolia, aleatoria, el patrón no sería consistente. Pero lo es. Muy consistente. Déjame ser directo. No estoy diciendo que la NASA confirmó estructuras en Marte. No confirmaron oficialmente, pero el patrón de investigación sugiere que están buscando algo específico, y el patrón de sigilo sugiere que, si encontraran, no lo dirían inmediatamente. Ahora viene la pregunta que cambia todo. ¿Y si no fue construido, si no importado? ¿Y si estructuras en diferentes continentes, Egipto, Perú, Bolivia, Líbano, China, Irlanda, no fueron construidas por civilizaciones locales, sino instaladas? ¿Y si la tecnología para moverlas no fue descubierta localmente, sino enseñada? Esto no es astronautas antiguos, en el sentido sensacionalista. Esto es algo más perturbador. ¿Y si hubiera habido una civilización humana, probablemente, que hubiera alcanzado un nivel de sofisticación tecnológica que permitiera manipulación de grandes estructuras de piedra, transporte intercontinental e instrucción de dejar para civilizaciones posteriores? ¿Y si esa civilización hubiera desaparecido, no a través de destrucción, sino a través de migración o intención deliberada de desaparecer? Los textos antiguos hablan sobre esto, directamente. El Senda-Vesta habla sobre los que vinieron del cielo. Los Vedas indios describen vimanas, máquinas voladoras. Los textos mayas hablan sobre los constructores que desaparecieron. Los textos egipcios hablan sobre los Neteru, algo que es traducido como Dios, pero que literalmente significa aquellos que vienen de arriba. Esto no es coincidencia de narrativa, es comunicación de evento. Ahora, aquí está la cosa crucial. Si esto fuera verdad, si hubiera habido una civilización precedente que dejó estructuras y conocimiento, entonces las instituciones modernas tendrían documentación, habrían encontrado artefactos, habrían encontrado escritura, habrían encontrado algo que explique esto. Y si encontraran, tendrían que confrontar qué pasó con esa civilización. Hay especulación de que esa civilización no desapareció, solo se escondió, que se retiró a lugares específicos, subterráneos tal vez, o remotísimos, y continuó observando, que dejó instrucciones de cómo entrar en contacto en caso de que surgiera la necesidad, que dejó tecnología, esperando que futuras generaciones la descubrieran. Si esto fuera verdad, el proyecto Dumbo no estaría buscando anomalías, estaría buscando señales, estaría buscando instrucciones, y si encontraran, bueno, esto cambiaría el estatus geopolítico de una nación. Esto es el tipo de cosa que se mantiene absolutamente clasificada. Las murallas de 500 toneladas continúan en pie, aún perfectas, aún inexplicadas, aún silenciosas,
Hay estructuras subterráneas debajo de ellas que no han sido completamente mapeadas. Hay cámaras que no han sido abiertas. Hay sellos que no han sido rotos. En 2014, un georradar aéreo fue pasado sobre Pumapunku. Los resultados mostraron estructuras subterráneas masivas, estructuras que sugieren cámaras de almacenamiento, estructuras que sugieren bibliotecas. El gobierno boliviano no permitió investigación adicional. ¿Por qué? Presión externa, seguridad arqueológica, preocupación de que algo sensible sería descubierto. En Baalbek hay cámaras subterráneas que no han sido abiertas. Los arqueólogos saben que existen, fueron mapeadas, pero las excavaciones fueron interrumpidas. ¿Por quién? ¿Por qué? En Egipto hay cámaras debajo de la Gran Pirámide que fueron descubiertas solo recientemente a través de tecnología de imagen de mones. Cámaras enormes. ¿Para qué? ¿Qué estaba almacenado allí? Las autoridades egipcias lo anunciaron y después, silencio. Ninguna investigación subsecuente anunciada. Hay un patrón. Descubrimiento. Anuncio. Después silencio absoluto. Es como si alguien dijera, vamos a dejarles saber que esto existe. Y después, no, en realidad, vamos a parar aquí. Esto sugiere, hay algo en los interiores de esas estructuras que no es seguro para conocimiento público. Algo que no se encaja en la narrativa. Algo que cambia todo. La verdad sobre quién construyó esto, cuándo y cómo. Ella continúa durmiendo. No porque fue perdida, porque alguien decidió guardarla. Pero estructuras de esa magnitud no guardan secretos para siempre. Esperan. Y cada generación hay alguien que las mira y pregunta, espera, ¿cómo? Si eres esa persona, si eres alguien que no acepta explicaciones vagas, que cuestiona narrativas establecidas, que ves los patrones que nadie más menciona, entonces, bienvenido a una minoría muy pequeña. Bienvenido a aquellos que saben que la historia oficial es incompleta. Los satélites continúan mapeando. Los gobiernos continúan guardando secretos. Las estructuras continúan en pie. Y en algún lugar, en algún departamento clasificado, alguien está leyendo todo esto y sonriendo. Porque descubriste un pequeño pedazo de la verdad, pero no la verdad completa. La verdad completa no es permitida todavía. Tal vez en una generación, tal vez en un siglo, tal vez nunca, pero las estructuras van a estar aquí, esperando, silenciosas, imposibles, recordándonos que sabemos menos de lo que pensamos, que el mundo es más complejo de lo que nos enseñaron y que, en algún lugar, alguien sabe la verdad y por buenas razones o malas razones no va a decir.